Urgente. Checo Pérez humilla a Antonelli en test privado, y la F1 queda en shock. Los neumáticos del Red Bull chirriaron contra el asfalto hirviente del circuito de Abu Dhabi, mientras Checo Pérez salía de la última curva con una precisión que dejó boquiabiertos a todos los ingenieros presentes. El cronómetro marcaba un tiempo que nadie esperaba ver ese día, especialmente viniendo del piloto mexicano que llevaba meses siendo cuestionado por la prensa especializada. En el box de Mercedes, el silencio era ensordecedor. Andrea Kimi Antonelli, el joven prodigio italiano de apenas 19 años, apretaba los puños dentro de sus guantes de carreras, sus nudillos blancos evidenciando la tensión que corría por sus venas como electricidad pura. Había llegado a ese test privado con la confianza de quien ha dominado cada categoría por la que ha pasado, desde el karting hasta la Fórmula 2, donde había destrozado récords como si fueran cristales frágiles. ¿Cómo es posible?, susurró uno de los mecánicos alemanes, sus ojos fijos en los monitores que mostraban los tiempos de vuelta. Los números no mentían, pero parecían imposibles de creer. Checo había mejorado por más de medio segundo su mejor tiempo anterior, una diferencia abismal en el mundo de la Fórmula 1, donde las centésimas de segundo valen millones de dólares y carreras enteras. Antonelli había sido presentado como el futuro de Mercedes, el heredero natural del legado de Lewis Hamilton. Los medios italianos lo habían coronado como el próximo campeón mundial, antes incluso de que pusiera un pie en un monoplaza de F1. Su ascenso había sido meteórico. Campeón de karting a los 14 años, dominador absoluto en las fórmulas junior, y ahora, a punto de debutar en la máxima categoría del automovilismo mundial. Pero ese día, en la privacidad de un test cerrado al público, toda esa narrativa se estaba desmoronando como un castillo de naipes bajo la lluvia. Checo Pérez, el piloto de Guadalajara que había crecido viendo a su padre Antonio correr en México, estaba demostrando por qué había llegado hasta la Fórmula 1 y por qué había logrado mantenerse ahí durante más de una década. El mexicano había aprendido a manejar en las calles empinadas de su ciudad natal, donde cada curva era una lección de supervivencia y cada adelantamiento una muestra de valentía calculada. Su técnica no era la más vistosa, pero era brutalmente efectiva, forjada en años de luchar contra pilotos con mejores equipos y presupuestos más grandes. «Sergio, necesitas salir otra vez». La voz de su ingeniero sonó por la radio, cargada, de una emoción contenida que raramente se escuchaba en esos profesionales curtidos. «Los chicos de Mercedes quieren ver si puedes repetir ese tiempo». Checo sonrió dentro de su casco, sintiendo cómo la adrenalina corría por su sistema como un río desbordado. Sabía que todas las miradas estaban puestas en él, que los ejecutivos de ambos equipos estaban analizando cada movimiento, cada frenada, cada línea que tomaba en las curvas. Pero nada de eso le importaba. En ese momento era solo él, su máquina y la pista. La segunda salida de Checo fue aún más devastadora que la primera. Sus manos se movían sobre el volante con la fluidez de un pianista ejecutando una sinfonía, cada input calculado al milímetro para extraer hasta la última décima de segundo del monoplaza rojo. El motor Honda rugía detrás de él como una bestia enjaulada, pero él lo controlaba con la maestría de quien ha luchado toda su vida por ganarse el respeto en un deporte que no perdona errores. En contraste, Antonelli luchaba contra su Mercedes como si fuera un animal salvaje que se resistiera a ser domado. Su estilo, pulido y perfecto en las categorías menores, parecía desintegrarse bajo la presión y la complejidad de un monoplaza de F1. Cada vuelta que completaba lo alejaba más del tiempo de referencia que Checo había establecido, y la frustración comenzaba a nublar su juicio habitualmente frío y calculador. Los mecánicos italianos que habían viajado especialmente para verlo brillar intercambiaban miradas preocupadas. Este no era el Antonelli que habían visto dominar en Monza o en Imola, donde había hecho parecer fácil lo que para otros era imposible. La presión de estar en el mismo circuito que un piloto experimentado de F1
Parecía estar afectando su rendimiento de maneras que nadie había anticipado. ¿Qué está pasando ahí afuera?, preguntó Toto Wolff por radio, su voz traicionando una preocupación que raramente mostraba en público. El austríaco había apostado fuerte por el joven italiano, convencido de que tenía entre sus manos al próximo fenómeno del automovilismo mundial. «Es complicado, Toto», respondió el ingeniero de pista, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Kimi está peleando con el balance del coche. No encuentra el límite como lo hace normalmente, pero todos sabían que esa no era toda la verdad. El problema no era únicamente técnico, era mental. Antonelli había crecido siendo el más rápido en cada pista que había pisado, dominando a pilotos mayores y más experimentados con una facilidad que rayaba en lo sobrenatural. Pero ahora, por primera vez en años, se encontró siendo completamente superado por alguien más, y su confianza se desplomaba como un edificio sin cimientos. Mientras tanto, Checo continuaba mejorando vuelta tras vuelta, encontrando tiempo en lugares donde parecía imposible. Su experiencia en circuitos como Mónaco, donde había logrado podios legendarios, se hacía evidente en cada frenada tardía y cada aceleración perfectamente sincronizada. El piloto tapatío sabía cómo extraer rendimiento de un coche incluso cuando las condiciones no eran las ideales. La diferencia entre ambos pilotos se hizo más evidente cuando las condiciones de la pista comenzaron a cambiar ligeramente. Checo se adaptó instantáneamente, modificando sus líneas y su estilo de manejo como un camaleón que cambia de color. Antonelli, acostumbrado a la predictibilidad de los simuladores y las condiciones controladas de sus entrenamientos, luchaba por encontrar el ritmo correcto. «Hijo, tranquilízate», le susurró su entrenador por el intercomunicador, notando cómo la respiración del joven se había acelerado peligrosamente. «Recuerda lo que hemos practicado. No es diferente a Silverstone o a Barcelona, pero sí era diferente, y todos lo sabían. La presión de ser observado por los jefes de equipos, ingenieros y mecánicos más experimentados del mundo era algo que ninguna simulación podía replicar. Cada error se magnificaba. Cada duda se convertía en décimas perdidas en el cronómetro. La sesión final del día se convirtió en una demostración magistral de por qué Checo Pérez había sobrevivido más de una década en la Fórmula 1, mientras que muchos otros talentos prometedores habían desaparecido en el olvido. Con las luces del atardecer pintando el circuito de dorado, el mexicano salió para su última tanda con la determinación de un gladiador que entra al Coliseo. Su vuelta final fue una obra de arte en movimiento. Cada curva fue atacada con una precisión quirúrgica, cada frenada calculada hasta el límite absoluto de la física. Los sensores del coche registraban datos que los ingenieros tendrían que analizar durante semanas para comprender completamente lo que habían presenciado. Cuando cruzó la línea de meta, el silencio en todos los boxes fue sepulcral. El tiempo final dejó a Antonelli más de 1,5 segundos atrás, una diferencia que en el mundo de la F1 equivalía a una humillación completa. El joven italiano se quitó el casco con manos temblorosas, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y devastación que nunca había experimentado en su meteórica carrera deportiva. Checo, por el contrario, salió de su monoplaza con la calma de quien había hecho exactamente lo que se esperaba de él. Se acercó al joven italiano con la sabiduría de quien había pasado por momentos similares en su propia carrera, recordando sus primeros días en Europa cuando él también había sido subestimado por pilotos más experimentados. «Kimi», le dijo colocando una mano paternal en el hombro del muchacho, «tu velocidad está ahí. Lo que necesitas aprender es cómo manejar la presión. En la F1, el talento te lleva hasta cierto punto, pero la mentalidad es lo que te mantiene aquí». Antonelli levantó la mirada, sus ojos aún procesando la realidad de lo que había ocurrido. Había llegado a ese test pensando que sería una formalidad, una oportunidad para mostrar su superioridad natural antes de su debut oficial. En cambio, había recibido la lección más dura de su vida deportiva.
Los ejecutivos de Mercedes intercambiaban miradas preocupadas desde el muro de boxes. La inversión multimillonaria que habían hecho en el joven piloto italiano de repente parecía mucho más arriesgada de lo que habían calculado inicialmente. Los planes de marketing, las conferencias de prensa, las expectativas mediáticas, todo tendría que ser recalibrado después de lo que habían presenciado. ¿Cómo lo haces?, preguntó finalmente Antonelli, su voz apenas un susurro cargado de respeto genuino. Checo sonrió, recordando sus propios días de juventud en Guadalajara, cuando su padre le enseñaba que la verdadera velocidad no venía solo del talento natural, sino de la capacidad de encontrar los límites sin cruzarlos, de mantener la calma cuando todo se desmorona alrededor. 23 años de experiencia, muchacho. Miles de vueltas en condiciones que no te imaginas. Carreras bajo lluvia torrencial. Peleas rueda a rueda con los mejores del mundo. Y sobre todo, aprender a levantarse cada vez que te tumban. Tu talento es innegable, pero la F1 te va a enseñar cosas que ningún simulador puede replicar. La noticia del test se filtró a los medios especializados esa misma noche, causando un terremoto en el paddock de la Fórmula 1. Los fanáticos mexicanos celebraron en las redes sociales como si Checo hubiera ganado una carrera, mientras que la prensa italiana guardó un silencio incómodo sobre el rendimiento de su Golden Boy. Para Antonelli, esa tarde en Abu Dhabi se convirtió en el punto de inflexión de su carrera. Había aprendido de la manera más dura posible que el talento, sin humildad y experiencia, no era suficiente en el nivel más alto del automovilismo. Checo Pérez, sin proponérselo, le había dado la lección más valiosa de su vida, que en la F1 el respeto se gana vuelta a vuelta y que subestimar a cualquier piloto que haya llegado hasta ahí es un error que se paga muy caro.